Mi intervención se va a centrar en un aspecto bastante más concreto de lo que han sido las intervenciones precedentes, que han sido intervenciones quizá más generales. Lo mío es un ejemplo muy concreto, el de una de las fiestas que se realizaron en el Palacio Real de Nápoles durante el virreinato del sexto conde de Monterrey. En concreto, me refiero a los esponsales de la marquesa de Tarazona, doña Isabel de Zúñiga, y don Baltasar de Zúñiga, a quien vemos aquí representado en este retrato de autor desconocido hoy en Praga. Casó con el tercer conde de Ayala en 1633 en Nápoles. Apoyándome en diferentes fuentes documentales, voy a tratar de reconstruir las fiestas que se celebraron en el Palacio Real de Nápoles y que consistieron en saraos, meriendas, banquetes, bailes, representaciones teatrales de comedias y también con la intervención de diferentes coros de música, ¿no? El escenario principal de estas fiestas fue el Palacio Real de Nápoles, y en concreto algunos aspectos, algunos espacios de este palacio que aparecen representados o que aparecen descritos en esta interesante relación que quiero presentarles esta tarde. Espacios como el salón pequeño donde se hacían las comedias, el salón grande, la sala real o sala de los reyes, ¿no? Un espacio pues, del cual sabemos bien poco, ¿no? Esta sala de los reyes del Palacio Real de Nápoles. Comenzaré esta intervención refiriéndome a los novios, en primer lugar a doña Isabel de Zúñiga, que, como digo, era hija de don Baltasar de Zúñiga y de su esposa Odile François de Clarot. Como es sabido, Zúñiga es uno de los políticos más importantes del reinado de Felipe III, de los primeros momentos del reinado de Felipe IV. De hecho, está considerado como el primer valido del monarca, como bien ha estudiado Rubén González Cuerva. El matrimonio formado por Zúñiga y doña Francisca debió de engendrar hasta 6 hijos, pero solo llegaron a la edad, a superar los 10 años, 2 de sus hijas. Isabel, la protagonista de esta historia, que vivió entre 1616 y 1648, y Mariana, que falleció mucho más joven, con solo 10 años, en Roma, como veremos enseguida. En 1621, en octubre de 1621, Zúñiga falleció y su mujer falleció a los pocos días de fallecer Zúñiga. De modo que los hijos de este matrimonio, Isabel y el resto de sus hermanos, van a quedar a cargo de don Manuel de Fonseca y Zúñiga y doña Leonor María de Guzmán, a quienes vemos aquí representados en estos interesantes retratos velazqueños realizados en torno a mediados de la década de los 20. Ellos se hicieron cargo, por tanto, de todos los hijos, del mismo modo que Zúñiga se había hecho cargo de Monterrey y del resto de sus hermanos. Ellos eran sobrinos de Zúñiga, y cuando el padre de Monterrey, que partió de América para ejercer el cargo de virrey de Nueva España primero y más tarde del Perú, pues todos sus hijos, Monterrey incluido, quedaron en Madrid a cargo de Zúñiga. Digamos que Monterrey lo que hacía con esto era devolver el favor que había hecho su tío, a quien siempre consideró como un padre, ¿no? Pues también él será un padre para los hijos de Baltasar de Zúñiga. Sin embargo, a pesar de los cuidados de sus primos, de los Monterrey, a la altura de 1628, cuando don Manuel y su esposa partieron hacia Roma, donde don Manuel iba a ejercer el cargo de embajador de Felipe IV en Roma, solo quedaban vivos, con vida, Isabel y su hermana Mariana. Antes de partir, don Manuel quiso buscar marido a las dos muchachas, y el elegido para casarse con Isabel fue don Fernando de Guzmán, primo del conde duque de Olivares y del conde de Monterrey. Olivares y Monterrey eran primos hermanos y además eran cuñados por partida doble. La esposa de Monterrey, la que vemos aquí representada en este retrato, era hermana de Olivares, y la mujer de Olivares era hermana de Monterrey. Por tanto, la relación familiar, el vínculo familiar entre ellos era muy, muy alto, y como consecuencia de ello pues, se desarrolló la carrera política también de Monterrey al servicio de Felipe IV. Bien, pues llegaron a Roma en 1628
y allí fallecerá la pequeña de los Zúñiga, que había sido propuesta en matrimonio con el hijo de los marqueses de Aguilafuente. Falleció en Roma, digo, en 1630, quizá como consecuencia de la epidemia de peste que asoló la ciudad aquel año. A finales del año 1631 se produjo otra desgracia familiar, la muerte de don Fernando de Guzmán, quien se acababa de casar con doña Isabel de Zúñiga en Roma, concretamente en la villa de los Medici en Roma. Por tanto, doña Isabel quedaba viuda con apenas 14 años, de modo que pronto Monterrey tuvo que concertar un nuevo matrimonio para la muchacha, y el elegido fue otro de los protagonistas de esta historia, que es Fernando de Fonseca y Ayala, el tercer conde de Ayala, que fue elegido como la persona adecuada para casarse con la hija de don Baltasar de Zúñiga. Lo hizo en Nápoles en 1633. Doña Isabel acompañó a su tío, a sus tíos, los Monterrey, a Nápoles, donde don Manuel ejerció el cargo de virrey entre 1631 y 1637. A diferencia del primer marido de Isabel, el conde de Ayala tenía ya una larga carrera al servicio del rey. Había estado en Nápoles previamente acompañando a su tío, el quinto duque de Alba, que había sido virrey entre 1622 y 1629. Allí se le puso al frente de una compañía de infantería, e incluso años después llegó a dirigir un tercio en el marco de la guerra de Monferrato. Pronto, gracias a Monterrey, va a desarrollar una notable carrera militar, siendo nombrado enseguida capitán de la guardia del virrey y participando incluso después en la batalla de Norlingen en 1634. Pues estando en Nápoles, los dos recibieron el título de marqueses de Tarazona, con el que fueron conocidos también. Bien, como veremos, son varias las fuentes que se detienen en explicar esta boda y los festejos organizados por el virrey para celebrarlas. Tal profusión documental solo puede explicarse desde mi punto de vista por la magnificencia de aquellas celebraciones, que son desde luego una muy buena muestra de la alegría de los condes de Monterrey por el nuevo matrimonio de su joven prima, heredera de sus títulos y de sus estados, y de cuya posible descendencia dependía claramente la continuidad de la Casa de Monterrey, puesto que don Manuel y su esposa no tuvieron hijos. Los condes aprovecharon la ocasión de esta celebración familiar para hacer de las mismas un elemento de cohesión y de relación con la nobleza napolitana, cuyos principales representantes formaron parte de las mismas. Antes de continuar, conviene dejar claro que uno de los espacios a los cuales se refiere la relación, que trataré de resumir en los próximos minutos, se refieren, como digo, al conocido entonces como Nuevo Palacio Real de Nápoles, nuevo para diferenciarlo del Palazzo Vecchio, que era un edificio, como es sabido, adyacente. Vemos aquí una imagen de la fachada, la famosísima portada del palacio realizada por Domenico Fontana, conservada en la Biblioteca Nacional de España. Aquí una imagen bastante posterior, ya de finales del 18, pero donde se puede ver el edificio y también incluso se puede ver el Palacio Vecchio, que es un edificio adyacente contiguo al Palacio Nuevo. Bien, pero todos los espacios a los que se refiere la relación, a la que me referiré enseguida, son ya del nuevo palacio, del Palacio Nuevo. Pues, Palacio Real, vaya. El palacio había comenzado a construirse a principios del 17, durante el virreinato del conde de Lemos, pero como bien ha señalado Joan Lluís Palos en su monografía sobre la historia y la decoración pictórica al fresco, la mudanza definitiva a los virreyes se debió de producir seguramente a finales del virreinato del duque de Alcalá. Realmente Monterrey fue el primer virrey que vivió o que residió durante todo el tiempo que duró su estancia en Nápoles en el Palacio Real. Pero continuó utilizando, como lo hicieron otros muchos virreyes posteriores, el Palazzo Vecchio. La primera de las fuentes sobre las celebraciones de la boda que quiero traer a colación
es el manuscrito de Giuseppe Renao. Huelgan las palabras en este encuentro para presentar la importancia de este personaje y de su manuscrito, ¿no? Este personaje al cual ya me referí en el estudio, en uno de los estudios que aparecen en el C5, ¿no? En el volumen el quinto volumen del ceremonial de los virreyes de Nápoles que se ha presentado esta mañana. Pues bien, Renao dedica varias páginas a su manuscrito a describir estas celebraciones, y gracias a ellas hemos podido completar la relación, que es bastante más completa, valga la redundancia que la que hace aquí Renao, que se conserva hoy en el archivo de los duques de Alba. Por su parte, otro fuente importante para conocer el virreinato del conde de Monterrey en Nápoles, el manuscrito XB 51 de la Biblioteca Nacional en Nápoles, que lleva por título Governo del Conte di Monterrey, Viceré in Napoli, también se refiere a las bodas, a las celebraciones por la boda de los marqueses de Tarazona. De hecho, esta fuente es muy interesante porque además nos muestra los regalos que recibieron los novios, ¿no? Y esto es algo que el resto de fuentes callan, ¿no? Pero para hacernos una idea, dice el autor de esta relación que el presidente Bar, conte di Mola, le había donato 160 piatti d'argento pieni, un regalo valorado en 2.000 ducados, y el banquero genovés Giovanni Battista Mari les regaló 60 piatti d'argento e alla esposa un branquillo di valore di ducati 1.400. Además, también indicó che quasi ogni titolato di considerazione le ha fatto grossi regali, y añadió, da questo si può capire cosa è Napoli. Bien, también Bulifon o Capecelatro se hicieron eco de estas celebraciones, aunque de manera un poquito más breve, e incluso Parrino, utilizando seguramente alguna de las fuentes que acabamos de citar, también se refirió a estas celebraciones en su teatro heroico. También despertaron el interés aquellas celebraciones de un olvidado ingenio eurosecular que estuvo muy vinculado al sexto conde de Monterrey. Me refiero a Martín Miguel Navarro, un poco conocido, aunque ya un poquito más en los últimos tiempos, vate, nacido en Tarazona en el año 1600, que estudió filosofía y jurisprudencia en Zaragoza y que estuvo muy vinculado con Bartolomé Leonardo de Argensola. Él estuvo en Roma durante la embajada de Monterrey y allí compuso diferentes composiciones poéticas dedicadas a los Monterrey, y después fue a Nápoles, donde llegó a ocupar el importantísimo cargo de secretario de la cifra del virrey, un puesto de enorme importancia en el gobierno virreinal, y además fue el bibliotecario de Monterrey en Nápoles. Pues bien, Martín Miguel Navarro escribió un interesante epitalamio titulado En las bodas de don Fernando de Fonseca y de doña Isabel de Zúñiga, los marqueses de Tarazona, un epitalamio que por cierto ha sido objeto de estudio recientemente por Isabel Colón Calderón en un reciente estudio de este año pasado, 2020, finales del año 20 salió este estudio titulado Dos bodas para un poeta, donde analiza este epitalamio, y el que hizo también el mismo autor en Roma con ocasión de las bodas de doña Isabel con su primer marido. Pues bien, aquí vemos bueno, en esta imagen algunos fragmentos de ese interesante epitalamio que se refieren a Isabel como divina admiración de esta montaña, ¿no? Divina admiración del Vesubio, y a él, a don Fernando, como honor de España y nuevo esplendor de esta ribera, ¿no? Además, en el epitalamio también se describe el ambiente primaveral y marino en el cual tuvieron lugar aquellas bodas. Se refiere el poeta a la primavera, a las flores, a Posílipo, al Sebeto, a las playas solas, a la bonanza del mar, que tiembla sin olas, etcétera, etcétera. Son composiciones poéticas de encomio a la joven pareja, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, la mejor y la más completa relación que hemos encontrado sobre estas bodas es la conservada en el archivo de los duques de Alba. Esta relación se hizo probablemente por encargo de la condesa de Olivares, doña Inés de Zúñiga y Velasco, la esposa del conde duque, quien solicitó a su cuñada, la condesa de Monterrey, una relación de las bodas. Esta relación la solicitó la condesa de Olivares después de que hubieran tenido lugar las bodas. Con ello, la condesa de Olivares, que era camarera mayor de la reina Isabel de Borbón, pretendía contentar a la reina, quien, según indica en la carta que dirigió a la condesa de Monterrey,
disfrutaba la reina y se entretenía con este tipo de descripciones de fiestas cortesanas. Aquí vemos un extracto de la carta, ¿no? Envíeme, vuestra excelencia, relación de las fiestas y de cómo salieron vestidos los novios y las señoras, que es cosa de que guste infinito la reina, y este trabajo tome vuestra excelencia en todas las que se hicieren, que se entretiene mucho con esto, ¿no? Ahí está pues una interesante misiva a la condesa de Monterrey, que le instaba no solo a enviar relación de aquella boda, sino de todas las que tuvieran lugar, ¿no? La relación que vemos aquí en esta imagen, en la siguiente imagen, vemos un extracto y una imagen más amplia de la primera de las páginas de la relación, comienza el 9 de abril de 1633, cuando el conde de Monterrey fue hasta las inmediaciones de Pozzuoli para recibir a Fernando y encontrarse allí con él para llevarle al Palacio Real de Nápoles. Él desembarcó en Posílipo y desde allí pues, se encaminó hacia el Palacio Real de Nápoles. Allí fueron recibidos por un escuadrón de infantería española que comenzó, según la relación, a disparar con acertadísimo concierto cuando llegaron a las inmediaciones del Palacio Real. Monterrey y el marqués de Tarazona entraron en el palacio y enseguida fueron, según la relación, al cuarto del virrey, donde les esperaba el capellán mayor de palacio para celebrar inmediatamente los desposorios de la joven pareja. Aquella fue una ceremonia íntima a la que acudieron los de la casa, según el autor de la relación, que eso sí, fueron muy lucidos de vestidos y de galas. Al día siguiente, el 10 de abril, las celebraciones de la boda se hicieron en el Palacio Real por todo lo alto, con una magnífica fiesta organizada por la condesa de Monterrey, en la que las mujeres fueron las protagonistas. Se hablaba esta mañana de mujeres, pues veremos también la importancia que tuvieron las damas, ¿no? Hablaba Ida esta mañana de la palabra damas, ¿no? Que es muy repetida en los ceremoniales, efectivamente, en los libros de ceremonias de Diez de Aux o de Renau, ¿no? La palabra dama se repite una y otra vez y en esta relación vuelven a aparecer en varias ocasiones. A esta fiesta fueron invitadas más de 300 damas y señoras, entre las que se encontraban las más principales de Nápoles, según la relación. La celebración consistió en una merienda, en primer lugar, que tuvo lugar en el llamado salón pequeño a donde se hacían las comedias. Sorprende que se refiere este autor, el del texto, a este espacio como el salón pequeño, teniendo en cuenta que debía acoger a tan alto número de damas. El espacio estaba ricamente decorado, todo colgado, según la relación, supongo que con tapices, se refiere a los tapices, seguramente llevados por Monterrey desde Madrid, como venía siendo habitual, así lo hizo el Pinto Duque de Alba, cuando llevó de nuevo los tapices que su abuelo, el Gran Duque de Alba, había llevado a Nápoles ya en su momento, ¿no? Aquel espacio estaba adornado, según el autor de la relación, a las 1000 maravillas. En la parte central de uno de los extremos del salón estaba el dosel, bajo el cual se sentaba el virrey y su esposa. A continuación se colocaron 3 mesas a la larga que tenían una vara y media de ancho. En la cabecera estaba el dosel y se colocó allí otra mesa que cruzaba. En la parte derecha de esta última se sentó el virrey y a su izquierda la condesa y a continuación la marquesa de Monterroso, quedando sin embargo el marqués de Monterroso en pie, asistiendo a lo que se ofrecía a la señora condesa de Monterrey, es decir, sirviendo la comida a la condesa de Monterrey. Eso también era algo habitual en este tipo de celebraciones. Esta referencia a mi señora en la relación indica que el autor de la misma, como no puede ser de otra manera, estaba al servicio de los Monterrey. Uno de los literatos más próximos a los condes en Nápoles es Martín Miguel Navarro, lo que me lleva a quizás a la posibilidad de apuntar la autoría de la relación a este literato, o quizás, tal vez, no sabemos, incluso el propio Renau, no sabemos, son solo suposiciones, ya que la relación no está firmada. En todas las mesas se colocaron, dice el autor de la relación, servilletas dobladas que imitaban la forma de diferentes aves y peces, así como de figuras de ninfas y otras invenciones dispuestas con tal acierto que se han espantado todas las naciones, pues jamás dicen haberse visto tan grandes cosas en Nápoles. Respecto a las viandas, indica el autor que se sirvieron con gran concierto, manjares de tan diferentes suertes, así de fiambres y calientes, como de dulces de todo género, que según me aseguran pasaron de más de 1600 platos. Ahí es nada. La merienda estaba reservada solo a las damas, que eso sí, fueron acompañadas de caballeros, maridos y parientes, a quienes se les permitió entrar en el salón para ver la relación, pero no se les sentó con ellas, sino que se les
apoyó en unos palenques arrimados a la pared de aquel espacio. Las damas estaban en el centro de la sala y sus acompañantes pegados a las paredes. Las mesas fueron servidas por caballeros españoles, capitanes vivos y reformados, y gentiles hombres de su excelencia y de sus camaradas, haciéndose todo con tanto silencio que no parecía sino un refectorio de monjes cartujos. En la parte alta del salón y alrededor del mismo se dispusieron coros de música diferentes que fueron amenizando la merienda. Asistieron también a la celebración, aunque en secreto, y tras unas celosías, algunos particulares que no pueden estar en palacio, como son los cardenales, el nuncio y algunos señores grandes, a quienes también se les dio colación a pesar de estar allí de incógnito. El autor de la relación indicó que lo que más hay que notar de este banquete es haberse servido todo en servicio de plata. Ya me referí en otro momento a los inventarios de plata del conde de Monterrey y a los encargos de plata que hizo en Nápoles a varios plateros napolitanos. Y bueno, pues no voy a entrar ahora en esto, pero muchos de los platos que se sirvieron ya existían y otros se encargaron ex profeso para la celebración de estas fiestas. Terminada la merienda, se alzaron todas las damas y se fueron a otro espacio del Palacio Real, en este caso el Salón Grande del Palacio, en el cual se había preparado un teatro grandiosísimo. Ese espacio es el conocido como la Sala Regia o Salón Grande, que vemos aquí representado en este plano del Palacio Real, en esta zona. Es la primera, es este espacio que es uno de los más grandes, el más grande en ese momento del Palazzo Vecchio, del Palazzo Nuevo, del nuevo Palacio de los Virreyes de Nápoles. Al poco llegaron al salón los condes de Monterrey, comenzando entonces el sarao, o sea, tras la merienda vino un sarao. Ese sarao comenzó descorriéndose una cortina que estaba delante del teatro y tras ella aparecieron 40 caballeros vestidos de máscaras de diferentes libreas riquísimas, portando hachas encendidas en sus manos y llevando los más bizarros penachos a lo indio que nunca se han visto en Nápoles. Iban con penachos de plumas en la cabeza. Los caballeros bajaron las escaleras del teatro hasta la altura de los invitados y comenzaron a saltar mudanzas airosísimamente, y en acabando se quitaron los dichos penachos y se sentaron todos tomando sombreros con bizarrísimas joyas y con plumas. A continuación las damas comenzaron a bailar con los caballeros de la máscara y ellas habían ido al evento adornadas con vestidos de tan diferentes bordaduras, invenciones y de joyas de valor que han quedado asombrados todos. Esto fue el domingo. Al lunes siguiente, porque las celebraciones duraron hasta el lunes siguiente. El lunes, no este lunes, sino al que me voy a referir ahora, sino al siguiente lunes. Estuvieron 7 días de fiesta. En el mismo salón grande se celebró otro solemnísimo sarao con diferentes galas y bizarrías de damas y de caballeros, que terminó en este caso con un bailete de 12 damas, que fue cosa extraordinaria. También Renao se refiere a esta bailete de 12 damas. El martes, sin embargo, no hubo celebración, ya que la condesa de Monterrey tenía la buena costumbre de ir a rezar el rosario al convento de Santo Domingo y después ir a otro espacio singular de la Nápoles virreinal, del cual se ha hablado esta mañana, que no era otro que el Hospital de los Incurables. Y iba allí, según el autor de la relación, a curar y dar de comer a aquellas pobres tan llagadas y asquerosas. Actos que llamaron la atención del autor de la relación, que indicó lo siguiente: edifica ver en una tan grande señora tales actos de humildad. La condesa de Monterrey, no voy a entrar ahora, llevó una larga vida, digamos, de piedad y también en relación con las damas de la Nápoles del momento. Llegó a fundar un convento, el convento de la Madalena en Nápoles. Ya me he referido también a esto en alguna otra ocasión y no voy a volver a insistir en ello. Pero bueno, se interrumpieron, digo, las fiestas el martes por estos eventos. Para recordar la devoción de la condesa de Monterrey al rezo del Rosario, pues traigo aquí esta imagen de Giuliano Finelli en su sepulcro en las Agustinas Recoletas de Salamanca, unas esculturas portentosas realizadas en mármol del gran escultor Giuliano Finelli, y ahí vemos a la condesa con el rosario entre las manos. Bueno, tras este descanso, las celebraciones continuaron ya el miércoles con otro sarao, al que acudió el electo del popolo, acudió y participó, y según el autor de la relación, quiso participar y mostrarse aficionado del virrey. Vemos aquí también como el electo del popolo pues no podía faltar en celebraciones tan importantes como eran estas
por la boda de la heredera del conde de Monterrey, la heredera del virrey. Ese día participaron en los festejos, por cierto, estos dos jóvenes, los hijos de Monsieur de Vendôme, es decir, de César de Vendôme, el hermanastro de Luis XIII de Francia, que andaban por allí, por Nápoles, en una especie de proto-grand tour, diríamos, y que se detuvieron en la ciudad durante 8 días, que coincidieron con estas celebraciones y fueron invitados por el virrey a las mismas. Uno de ellos, a quien vemos ahí representado en esa imagen a la derecha, llegó a ser más tarde virrey de Cataluña en época francesa, y más tarde, en el año 67, llegó a ser cardenal. Quizá si Monterrey hubiera sabido la trayectoria posterior de este personaje, no le habría tratado así de bien, ¿no? El conde les invitó al sarao y al bailete, que tuvo lugar en el Palacio Real, al que acudieron también de incógnito. El jueves, y en presencia también de ellos, se representó en la sala grande del Palacio Real una comedia de Lope de Vega titulada El Bellocino de Oro. Es importante la presencia de compañías españolas que representaban obras españolas en Nápoles. En Monterrey las promovió, trajo compañías, están documentadas la presencia de compañías españolas durante el virreinato de Monterrey y venidas seguidas o siguiendo su mecenazgo y su gran afición al teatro, de la que dan buena cuenta muchas fuentes sobre Monterrey. Pues se representó en la sala grande del Palacio esta comedia del Bellocino de Oro. El viernes no hubo nada, porque Monterrey se fue de caza, a cazar garzas, como solía ser habitual en él, un tipo de caza que le gustaba mucho y que practicaba con asiduidad. Se llevó, por cierto, a la misma a los caballeros franceses. El sábado hubo otra comedia, en este caso de italianos, no española, representada en el mismo salón. Y ya el domingo, al día siguiente, no hubo celebración en Palacio, ya que el virrey y su esposa acudieron a las fiestas de la Encarnación, una celebración del calendario litúrgico que tenía una gran devoción en Nápoles, puesto que se hacía una importante procesión con las santas reliquias. A ella asistieron también los recién casados. Ya el lunes, día 18, Monterrey invitó a los caballeros franceses a comer al Palacio Real. El virrey ordenó aderezar de riquísimas colgaduras la llamada Sala de los Reyes. Es interesante esta denominación que aparece en la relación, que revela que debía existir en el Palacio Real de Nápoles una sala en la que tal vez había retratos de los reyes. En la Sala de los Reyes también se colocaron, aunque escondidos de manera que no fueran vistos, diferentes coros de música. La música, se ha hablado de ella esta mañana, tenemos aquí a Dinko Fabris, que sabe bien, es buen conocedor de todas estas representaciones musicales, tuvo un especial protagonismo en estas fiestas. El autor, bueno, pues también señaló que por la tarde se representó en ese espacio otra comedia, en este caso del Gran Calderón, de Calderón de la Barca, La Puente de Mantible, una comedia escrita en el año 30, estrenada en el año 30 y publicada en el año 36 en Madrid, por lo cual todavía no había sido publicada, aunque sí representada en Madrid algunos años antes. Bien, esta comedia es muy interesante porque, desde mi punto de vista, Monterrey quiso hacer un guiño a los franceses, a los caballeros franceses, pues la obra estaba inspirada en la guerra entre Carlomagno y los sarracenos. Seguramente el virrey quiso establecer un parangón con la realidad política del momento en la que los franceses habían apoyado incursiones de los turcos en las costas del reino de Nápoles. Con todo ello se puso fin a las fiestas que se hicieron en las bodas del señor marqués de Tarazona, en las que los señores novios sacaron cada día nuevas galas y vestidos de color bordados en oro y en plata. Finalizaban así las celebraciones por la boda de la joven pareja, que duraron 7 días y que fueron descritas en diferentes fuentes de la época, siendo incluso objeto de composiciones poéticas, tal y como hemos visto. Como conclusión, señalar que las fiestas del matrimonio de los jóvenes son un singular ejemplo de fiesta cortesana en la principal corte de la Italia virreinal. Las variadas descripciones de las mismas permiten conocer mejor este tipo de celebraciones y la puesta en escena del poder del virrey, que quiso con ellas celebrar junto a la nobleza napolitana la continuación de su linaje por todo lo alto. Finalmente, doña Isabel de Zúñiga falleció en 1648, lo hizo en Madrid, y en su testamento quiso destacar que siempre había tenido y reconocido como padres a los sextos condes de Monterrey, mis señores y primos, según dijo.
Por su parte, don Fernando todavía tuvo larga vida, llegando a ser incluso virrey de Sicilia entre 1660 y 1663. Fue gentilhombre de cámara de Felipe IV y consejero de Estado y de Guerra. Fruto de aquel matrimonio nacerían doña Francisca, que falleció con solo 2 años de edad, e Inés, a quien vemos aquí representada en una obra atribuida, en una obra de Carreño de Miranda. Tradicionalmente se ha dicho que es ella, que es la séptima condesa de Monterrey, aunque sobre esto hay alguna que otra teoría. Inés contrajo matrimonio con Juan Domingo de Haro y Guzmán, el hijo de don Luis de Haro, también valido de Felipe IV. Doña Inés falleció sin haber tenido descendencia en 1710 y Juan Domingo lo hizo en 1716. Fue entonces cuando el condado de Monterrey recayó tras la muerte de Juan Domingo en Catalina de Haro y Guzmán, la octava marquesa del Carpio, con quien casó el duque de Alba, uniéndose entonces el condado de Monterrey y la casa de Alba hasta la actualidad. Bien, con esto termino mi intervención sobre las bodas de los marqueses de Tarazona en Nápoles. Muchas gracias por su atención.